Bueno, vamos a continuar. El artículo 228 de forma por extinción de contrato por muerte del trabajador, en su último párrafo, dice que esta indemnización, es decir, la del 247, es independiente de la que se reconozca a los causavientes o derechohabientes del trabajador por la ley de accidentes de trabajo, por el convenio colectivo, por un seguro. Eso es aparte. Esto es lo que se debe en función del contrato de trabajo. ¿eh? Es decir, que tiene derecho a cobrar después todo lo otro que corresponde. Por ejemplo, si el trabajador murió en un accidente de trabajo, además de esto, tendrá que cobrar la indemnización que determina la ley. Lo mismo si el convenio colectivo establece algún beneficio en caso de muerte del trabajador, etc. Bien, hasta aquí extinción por muerte del trabajador. Ahora, 249, extinción del contrato por muerte del empleador. Y aquí la cosa cambia. No se extingue en todos los casos. Dice, se extingue el contrato de trabajo por muerte del empleador cuando sus condiciones personales o legales, actividades profesionales u otras circunstancias hayan sido la causa determinante de la relación laboral y sin las cuales ésta no podría proseguir. En este caso, el trabajador tendrá derecho a percibir la indemnización prevista en el 247. Por ejemplo, una señorita se desempeña como asistente de un médico en un consultorio, donde trabaja solo ese médico. En este caso, se muere el médico, evidentemente estaríamos ante un caso de extinción del contrato de trabajo y la procedencia del 247. ¿Por qué? Porque era el médico era la causa determinante del contrato. Al fallecer él, o supongamos el ejemplo del relojero, se muere el relojero y el asistente en arreglos y demás, el empleado, el relojero único dueño, en este caso cierra la relojería, evidentemente es un 247. Ahora, cuidado con esto, cuidado con esto. Hay casos de dudoso procedencia del 247, yo diría está más para un 245. Por ejemplo, si este médico trabajaba con el hijo, podría sostenerse, si así lo indica la realidad, y el hijo decía, bueno, no voy a cerrar todo, no, un segundito. Podía haber continuado con usted, que usted también es médico y usted también trabajaba con su padre. Por lo tanto, págueme la indemnización completa del artículo 245. Cuidado con esto también. Puede suceder, por ejemplo, un taller de autos, donde hay un mecánico que es el que lleva la voz cantante, es el carburista de los autos, el que arregla los inyectores, que fuere. Es decir, que existe como una causa, el tallerista ese, es la causa determinante de la existencia del contrato. Pero resulta que cuando muere, quedan 4, 5, 10 autos sin terminar. Ahí los herederos lo que tienen que hacer, tienen que ir al ministerio y rubricar un acta con los trabajadores que
indicando en el acta que el padre de ellos era el dueño del taller y el que arreglaba los autos. Que los obreros, que el taller cierra y que solo permanecerán hasta finiquitar el arreglo de los autos que quedaron pendientes. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar si no hacen eso? Va a quedar como que los herederos continuaron con el taller y por lo tanto que como, bueno, se arrepintieron, qué sé yo, cuidado con eso, cuidado con eso. Si se cierra, se cierra. Si se extingue, se extingue. Pero si hay una posibilidad de continuación o una continuación en los hechos, ya va a operar como un despido común del 245 y no como una extinción por muerte del empleador. Presten atención en estos casos en particular. ¿Me entienden? Sí, profe, ¿le puedo hacer una pregunta, por favor? Uno, Quería saber, sí. Bien, le pregunto, quería saber en realidad quién le pagaría, por ejemplo, a la empleada que sería la secretaria del médico, o sea, ¿se tomaría parte de la herencia para pagarle o cómo es en esos casos? no, le pagarían, en realidad correspondería a los sucesores, porque los, los bienes, bueno, esto ya sería más derecho común, derecho civil, pero si bien hay una sucesión de por medio, los bienes, la sucesión es la oficialización del carácter de heredero, pero los bienes quedan administrados inmediatamente y pasan después de la muerte inmediatamente a los herederos. Por lo tanto, los herederos serán obligados. Lo que sí, los herederos podrían eventualmente decir, un momentito, pues yo quiero saber a quién estoy pagando. Yo no estaba en el taller de mi padre. Entonces, habrá que justificar. Yo iniciaría la sucesión y dejaría la reserva que tenía un taller y como tal, él era el que dominaba todo el tema, que yo no tengo ni idea de quiénes eran sus empleados y antes de pagar quiero saber, pero nunca demostrar la negativa, pues también los obreros no pueden esperar mucho, porque ¿qué van a hacer? Necesitan, son derechos alimentarios. En este caso habría que concurrir al ministerio, por ejemplo, lo doy como idea, al Ministerio de Trabajo, bueno, ahí exponer qué es lo que está sucediendo y alguna documentación siempre hay, el libro del artículo 52, y que cada uno acredite con los recibos y demás que era empleado de la empresa. Podría haber un serio problema si es un trabajador en negro. Bueno, en ese caso, tiene derecho el trabajador en negro a acreditar la existencia de la relación laboral mediante un juicio, hacer el reclamo, y en este caso van a ser siempre los herederos los que van a responder. Bueno, ahí empieza todo un tema, porque responden con beneficio de inventario, bueno, esto es todo derecho civil y les voy a complicar la vida. Pero en principio son los sucesores los que se tienen que hacer cargo con los bienes que dejó el padre, por supuesto. No eran empleados de ellos, los trabajadores. Bueno, el tema es si los bienes no alcanzan, porque a veces son empresas importantes. Entonces, en este caso, aceptarán con beneficio de inventario y bueno, ahí empieza ya el derecho común
sería un caso de tema sucesor. Ahí sí tendrían que responder con los hechos. Pero si el padre dejó una empresa con bienes y todo, y un dinero y demás, son los herederos quienes están obligados a abonar la respectiva indemnización. Siempre dejando a salvo que el establecimiento se cerró con la muerte. Yo hablo del padre, puede ser un hermano y que fuera, ¿no? Gracias, profe. Bueno, seguimos. El artículo 250 habla, ya lo damos por sabido porque lo estudiamos cuando vimos el contrato a plazo fijo. En este caso habla de contrato, extinción de contrato de trabajo por vencimiento del plazo. En cuanto al artículo 251 habla de la extinción del contrato de trabajo por la quiebra o concurso del empleador. Esto está, recuerden que yo siempre les había dicho que conocer bien la quiebra en las partes que hacen el contrato de trabajo es muy importante porque a veces se han realizado, se han sancionado reformas a la contratación y a la extinción dentro de la ley de quiebras que en realidad se trataron de reformas laborales. Bueno, en estos casos, de mínima, les recomiendo que sepan de la ley de quiebras, que es la ley 24.522, con las sucesivas reformas. La última de ellas es la 26.086. Léanse por su cuenta, o cuando ustedes tienen derecho comercial, y aquí les recomiendo repasen, o cuando estudien derecho comercial, el artículo 16 de esta ley, que habla del pronto pago, que no lo vamos a ver porque no corresponde a la extinción. El artículo 21, que habla del fuero de atracción, en este caso, el trabajador puede iniciar juicio en sede laboral y después verificar si le sale una sentencia favorable, sirve como acto verificatorio de su crédito. Y también el capítulo, la sección del artículo 196 a 199, que habla de los efectos de la quiebra sobre el contrato de trabajo. Esto es una información que les paso, que recomiendo su lectura. Bueno, ¿qué es lo que dice el artículo? La quiebra, ustedes, para dar una idea muy elemental, habitualmente está precedida por un concurso de acreedores, hay incumplimientos. Bueno, es alguien que supera ampliamente el pasivo, es decir, las deudas, al activo. En este caso, normalmente la quiebra determina el desapoderamiento de los bienes del deudor para que con la venta de esos bienes se paguen a los distintos acreedores. Recuerden ustedes que los acreedores laborales tienen privilegios especiales y generales. Especiales sobre las maquinarias que componían el proceso productivo y generales sobre los bienes del establecimiento, el valor de la propiedad, etc. Bueno, esto es
un poco así ilustrativo lo que les quiero explicar. De todos modos, además, el juez debe calificar la quiebra, debe calificar la conducta del fallido. Puede tratarse de un, dice la ley, si la quiebra del empleador motivara la extinción del contrato de trabajo y aquella fuera debida a causas no imputables al mismo, es decir, la quiebra provino de una causal económica ajena al empleador, en ese caso se abonará la indemnización del artículo 247. Pero si la quiebra, la falencia, es declarada dolosa, es decir, que provino de algo deliberado por parte del fallido, en ese caso se abonará la indemnización, será calculada conforme al artículo 245. La determinación de las circunstancias a que se refiere este artículo será por el juez de la quiebra, no por el juez laboral o por el Tribunal de Trabajo. Al momento dicta la resolución sobre la procedencia y alcance de las solicitudes de verificación. Más o menos otra idea, es decir, que si la quiebra, como ocurre en la mayoría de los casos, proviene por causas económicas no imputables al empleador, se aplica el 247. Si la quiebra provino de una actitud deliberada del empleador o de un mal manejo, fraudulento, etc., se aplicará el artículo 245. Y en ese caso se le puede la quiebra que determine la conducta del fallido. Algunas veces, excepcionales, se decreta la quiebra con la continuidad de la empresa. Esto se lo paso a nivel informativo. Esto está en ese capítulo del artículo 196 y siguiente. En este caso, es el síndico, quien es el que va a seguir administrando la planta, quien determinará qué obreros van a sobrevivir en la empresa y con cuáles se extinguirá. Bueno, pero esto es otro tema. Aquí el artículo 251 se refiere exclusivamente a la calificación de la conducta del deudor y se determinará la indemnización en la forma que vimos nosotros. Bien, ahora viene también una cuestión, una forma de extinción muy común, que es la extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador, con una advertencia. Este artículo 252 fue reemplazado en el año 2017 por medio de la ley 27.426. Es decir, aquellos que tengan una ley de 2 años o 3 años esta parte, deben verificar que esa ley tenga la redacción actual. La redacción actual tiene que ir a la ley 27.426 del 28 de diciembre de 2017 y ver de esa ley el artículo 7º. Este artículo 7º dice: sustitúyese el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo
por la siguiente redacción, es decir, cómo está redactado ahora. Lo leo, es decir, que lo que vale es lo que vamos a leer ahora, y si tienen una ley que no tiene la reforma, imprimen el artículo 7 y lo pegan a la ley que tienen ustedes. Dice, a partir de que el trabajador cumpla 70 años de edad y reúna los requisitos necesarios para acceder a la prestación básica universal, a la jubilación, establecida en el artículo 17, inciso A de la ley 24.241, que es la ley previsional, y sus modificaciones, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes para obtener su jubilación. Ahora después le voy a explicar. Extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento, el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio por un plazo máximo de un año. Presten especial atención con esto. Cuidado, que antes la ley hablaba de cuando el trabajador está en condiciones de jubilarse, que era, si es un varón, a los 65 años, y si es una mujer, a los 70, y 30 años de aporte. Ahora, cuidado, porque da una especie de amplía el plazo, digamos así, porque determina, antes en el sistema anterior, que el trabajador estaba en condiciones de jubilarse, el empleador lo podía intimar para que inicie los trámites por el plazo de un año y extenderlos. Decía más o menos lo que dice la ley, pero a partir de que el trabajador estaba en condiciones de jubilarse, es decir, 65, 60 años y 30 años. Hoy día hay que esperar para poder intimar hasta los 70 años de edad del trabajador. Es decir, el trabajador cumple 65, estaría en condiciones de jubilarse si es que tiene los 30 de aporte. Pero no puede ahí el empleador todavía intimar. Tiene que esperar que el trabajador cumpla 70 años. ¿Me entendieron? Ya sea mujer como hombre, profe. ¿Puede repetir, profe, eso? Lo último. ¿Por qué tiene que esperar hasta los 70 años? ¿Para qué? Lo dice la ley. Es decir, que para poder intimar, recuerden antes que nada, vos tenés una empresa. Entonces una persona cumplía 65 años y tenía 30 de aporte. Esto con la ley anterior. Entonces vos, la ley dice podrá, no debe intimarlo. No dice debe, ojo. Viene el empleador y le dice a usted, contador, ¿qué hago con estas personas? Ya está en condiciones de jubilarse. Según la ley anterior, usted le tenía que contestar, mire, don Juan, usted lo quiere mantener porque hay trabajadores con 65 años, hoy día es una edad madura, pero las personas están bien, a lo mejor es un muy buen empleado y a lo mejor el empleador tenía intención de quedar, que se quede. Entonces lo que voy a hacer es decir, mire, yo no quiero que se jubile. Bueno, no lo intime y seguía. Hoy día, eso que era una facultad, hay que esperar hasta que cumpla los 70 años. Entonces, en esa misma situación, supóngase que don Juan se lo quiera sacar de encima, aprovecha que se puede jubilar y este obrero tiene 66 años o 68. Usted lo que le tiene, según determina la ley a partir del año 2017, usted tiene que esperar para poder intimarlo hasta que cumpla 70 años, salvo, como dice la ley,
si él mismo se quiere jubilar. Recording stopped. Recording in progress. Está muteado, profe. Hace un ratito. Reitero, según la ley anterior, a partir que el trabajador estaba en condiciones de jubilarse, varón 65, mujer 60, 30 años de aporte, el empleador podía, no debía, sino que podía intimarlo para que inicie los trámites jubilatorios. Hoy día, lo que antes era una facultad, hoy día eso puede ejercerlo, pero a partir de que el trabajador tiene 70 años de edad. Esto no impide que el trabajador motu propio quiera jubilarse a los 65 y le diga a don Juan, me quiero jubilar, deme los papeles y ahí queda notificado, tiene un año, etc. Pero si es el empleador el que quiere sacarse encima al trabajador, extinguir la relación, tiene que esperar hasta que el trabajador cumpla 70 años. Es decir, que tendría 5 años si es que estaba en condiciones de jubilarse, porque por ahí tenía 65 años y tenía 25 de aporte o 27. Es decir, que para cursar hoy día la intimación el empleador, el trabajador debe tener 70 años de edad y reunir los requisitos para jubilarse. ¿Estamos? Lo que varió fue fundamentalmente lo de los 70 años. Para el empleador, porque el trabajador sigue teniendo la facultad de jubilarse a los 65, pero por iniciativa de él, el trabajador. Presten atención en eso de la edad. Lean la ley vieja y la nueva, van a ver la diferencia y van a entender perfectamente lo que yo les estoy explicando. Después dice, podrá intimarlo, no dice que está obligado. Porque, insisto, a lo mejor el empleador conviene con el trabajador en seguir con el contrato y demás. Conservar al trabajador la antigüedad y demás. Ahora, supongamos que se trata que el empleador intimó. Tiene la obligación, pasados los 70 años, intima. Él podrá, lo ejerció y lo intima diciéndole, habiendo usted cumplimentado 70 años de edad y reuniendo los recaudos para jubilarse, intimo, inicie los trámites para obtener la jubilación. A su vez, le extiendo los certificados necesarios, recuerden los certificados del artículo 80. A partir de ahí, el trabajador tiene un año para hacer todo el trámite y jubilarse. Cuidado que un año es un plazo máximo. Después dice el segundo párrafo, lo dispuesto en el párrafo precedente, siempre no afecta el derecho del trabajador de solicitar el beneficio antes de cumplir los 70, pero ya aquí, antes de cumplir los 70, es el trabajador el que dice me quiero jubilar. No es el empleador que lo está intimando. Es decir, que el trabajador conservó los derechos. El que tiene ampliado el plazo, digamos, para intimar, la ley amplió el plazo para el empleador. Tiene que esperar que el trabajador cumpla 70 años. Concedido el beneficio precedente, no afecta el derecho del trabajador a solicitar el beneficio, es decir, el trabajador puede solicitarlo antes de cumplir los 70.
Profe, pero La ¿qué se asegura el intimación, trabajador? Digamos, ¿qué ¿cómo? dice? O sea, lo que yo estoy No, entendiendo que dice, al- va a don Juan y le dice, mire, me quiero jubilar, ya estoy en condiciones, tengo 65 años y 30 años de aporte. Así que voy a iniciar los trámites. Listo, y los si yo inicia. como trabajador llego a cumplir los 70 años y le digo a mi jefe, me gustaría trabajar un año o dos más, no puedo hacer nada yo si él me dice que me tengo que ir o sí. Sí, sí, si es que el empleador, te digo más, a veces están más tiempo todavía. Si hay un acuerdo entre el empleador y el trabajador de continuar la relación, por eso la ley dice podrá, no dice deberá. También debería haber ¿Estamos? acuerdo mutuo. Claro, porque el empleador te puede decir, no, no, mire, yo ya no quiero gente de mayor de 70 años. Punto. No da ninguna explicación más, está en curso dentro de las prescripciones de la ley. Entonces hace uso de esta opción e intima, bien usted como dije antes. Muchas gracias, La profe. intimación, no, está bien. La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación del preaviso establecido en esta ley, cuyo plazo se considera cumplimentado dentro del término dentro del cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo. Es decir, no hay que preavisar, ya el preaviso está comprendido dentro de ese año. ¿Está? Bien. Antiguamente se discutía de la antigüedad, si se computaban los años anteriores o no. Eso fue zanjado con el actual artículo 253. En el caso de que el trabajador jubilado reingrese a la empresa. Supongamos que este trabajador que llegó a los 70, se jubiló, está cobrando la jubilación, y bueno, el empleador, pasado un año, resuelve reincorporarlo a la empresa. Dice el 253 que en caso que el trabajador titular, trabajador jubilado, trabajador titular de un beneficio, en cualquier régimen, porque puede ser un trabajador que trabajó en esa empresa o en otra. Si el trabajador vuelve a prestar servicios en relación de dependencia, sin que ello implique una violación a la ley vigente, el empleador puede disponer la extinción del contrato invocando esa situación. Es decir, si un trabajador estaba jubilado y no le aclaró la situación a un empleador que desconocía eso, puede disponer en forma inmediata la extinción del contrato porque evidentemente o una de dos, o denunciaba al trabajador la situación de que estaba jubilado y el empleado lo reincorporaba, o si la omitió puede dar por extinguido la relación de trabajo. Pero supongamos que se trata del mismo empleador que lo conoce al trabajador. En este caso, lo reincorpora. La pregunta es, ¿se computan los años anteriores? No, porque la ley dice que si el trabajador está jubilado y demás, en este caso, solo se computará como antigüedad el tiempo de servicio posterior al cese. Lo que ocurre en la práctica es lo siguiente: el trabajador va y denuncia que está jubilado. Va a seguir cobrando la jubilación, pero va a cobrar la mínima. Y van los nuevos aportes de la nueva relación a incrementar sus saberes, con la salvedad que la antigüedad solo comprende los años posteriores al cese. Los años anteriores al cese ya salen del mapa, ya no se computan. Esto antes había fallos que decían que sí, que no, hasta que después, por último, la reforma
posterior de la ley zanjó esta discusión y dispuso que en caso que el trabajador fuese jubilado e ignoraba al empleador y no denunció esta relación, el beneficio, el empleador eventualmente puede disponer, invocando esa situación, esa omisión, la extinción del contrato, preavisando al trabajador y abonando una indemnización por antigüedad en los términos del 245. Y en su caso lo dispuesto por el 247. Pero en supuesto que el empleador volvió a retomar a ese trabajador, se computan solo como antigüedad el tiempo posterior al cese. ¿Estamos? Es decir, no se suman los años posteriores a la jubilación a la antigüedad que el trabajador pudo haber tenido en esa misma empresa. Y si va a otra empresa y denunció la situación, bueno, es contratado, el empleador denuncia ante la caja, el trabajador va a seguir cobrando la jubilación en el mínimo, en la mínima, el empleador sigue haciendo los aportes y demás. Ahora, cuidado que si el trabajador no denunció esa situación, en este caso, el trabajador puede extinguir la relación abonándole indemnización, pero avisándolo y abonándole la indemnización que corresponda de acuerdo a la pequeña antigüedad que va a tener o la antigüedad que tenga, aplicando el 245 o el 247 según el caso. Lo fundamental es que no pierdan la reforma del año 2017, porque esta reforma es como que medio pasó de largo. También modificó el artículo 253, dice que también es aplicable lo dispuesto por el presente artículo, que sigue prestando servicios sin interrupción de las órdenes del mismo empleador luego del goce de beneficio de la jubilación, considerándose la fecha de la prestación como inicio del cómputo de la antigüedad. Es decir, que el trabajador puede seguir laborando. Si es despedido por una cuestión ajena a su jubilación, corresponde abonarle toda la indemnización de todos los años que tiene antigüedad. Si no, rige todo esto que acabamos de ver. Lean entonces el artículo 7, 8 y 9 de la ley esta que yo les marqué, número 27.426. Habitualmente los parciales me confunden el podrá con el deberá. No es lo mismo. No es lo mismo. Uno puede estar conforme con un trabajador de cierta edad y el trabajador también estar conforme con su empleo, más hoy día que las jubilaciones son bajas. Ahora, por eso, perdón que me extienda un poquito, conviene siempre tener el salario real denunciado, porque hay trabajadores que cobran por recibo 50.000 pesos y en la realidad cobran 150.000. Como tiene en negro, la jubilación por lo menos inicial hasta que pruebe el trabajo en negro y demás, perdón, el salario en negro, va a ser la